Fíjate que si tú te vas a Mateo 15:3, dice, 15:4, perdón, dice honra a tu padre y a tu madre, eso es Éxodo 20, pero después y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversible, eso es Levítico 29 o Éxodo 21:17. O sea, Mateo está hablando del concepto de honrar a la madre y al padre, y incluso está puntualizándolo, incluso en maldecir, pero él no está diciendo que aquí hay una ley moral donde hay que basarse en los 10 mandamientos, con un propio mandamiento que aparece en los 10 mandamientos, sino que además está hablando de no maldecir, que es un mandamiento que está en la Torá. O sea, él está hablando de la Torá, está hablando de los mandamientos como una sola cosa. La Torá es la voluntad completa de Dios. Si tú la resumes a mandamientos y empiezas, oye, pero aquí dice que no hay que hacer sacrificio. A ver, primero no estás entendiendo la Torá, primero trata de entender la Torá, después te vas a los mandamientos, después te vas a los preceptos. Pero hay una cosa importante. Nosotros no podemos entender o querer llevar a nuestro redil, a nuestra religión, la Biblia. Eso es faltar el respeto a Dios, digamos. Y no por eso quiere decir que la gente es mala, pero no es un error que no se debe cometer, digamos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Isaías 8:20, dice a la ley y al testimonio se dijeren conforme a esto porque no les ha amanecido. O no amanecerán, en realidad quiere decir que al final van a morir. Aquí dice, le Torá belit Yeudá, a la Torá, o sea, si no guardas la Torá, si no entiendes la Torá, si no te conectas con la Torá, y en este caso específico con los testimonios que tienen que ver con ciertas leyes que tienen que ver con los moedín, eso es específico, y haces otras cosas. Por ejemplo, aquí lo que está tratando de decir Isaías, el Señor te dio ciertas cosas que hacer, y si tú te pones a hacer otras cosas, como por ejemplo, no sé, por Halloween, por decirte algo, lo que es testimonio, y no siguen los testigos de Dios, que son los que te los dio como esas lucecitas que están en el camino que te van guiando, y abandonas la Torá, no vas a tener amanecer. O sea, el versículo de Isaías 8:20 es un versículo que es el que más condena al cristianismo, sobre todo a las personas que quieren separar la Torá de Dios en la forma que ellos quieran. Cuando tú vas al Tanaj, porque esto me interesa que la gente entienda. La gente dice, ¿qué es lo que es la Torá? Los 5 libros de Moisés. Perfecto, pero eso es en una descripción técnica. Pero ¿qué es la Torá? No es cómo está compuesta, ¿ok? La Torá es parte del Tanaj, ¿ok? El Tanaj se divide en 3. La Torá, los Neví y los Ketubín, los escritos los profetas y los escritos. Dentro de la Torá hay un concepto que es un paraguas grande que se llama mandamientos. Y debajo de los mandamientos existen, fíjate, los números son brutalmente decidores, porque sucede que Orá aparece 214 veces sin considerar la raíz, ¿ok? de Torá. Y en el Nuevo Testamento, si yo hago la traducción correcta, me aparece 158 versículos 200 veces. No he venido a abrogar la Torá, yo estoy seguro que estoy hablando de la Torá y no de los 10 mandamientos, porque estoy hablando de cómo se tradujo Torá en la Septuaginta, ¿ok? Y de ahí me tiro hacia adelante. Además que el sentido, la correlación, no te puede llevar para otro lado. Cuando tú hablas de los mitzvot, estás hablando de los entolés en griego. Entonces, aquí hay una cosa que es súper importante que la gente entienda. La Torá no hace distinción cuando habla de mandamientos, de ningún mandamiento, ni siquiera los que están en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque siguen siendo mandamientos. Cuando la Torá baja de nivel, baja a los juká, que son los mandamientos que son decretos de Dios. Por ejemplo, el tema de la vaca roja es un tema que hasta el día de hoy no se entiende bien. No hay ningún rabino, ningún judío que te va a decir que lo entiende bien, porque el único sacrificio que se hace fuera del templo, y el sacerdote puro al hacerlo se impurifica, pero quienes lo practican se purifican. Entonces es una cosa muy extraña, pero hay que hacerlo, porque es un juquín, o un juká. Es un decreto, es equivalente a cuando tú le dices al niño, no te acerques al precipicio, ¿ok? Luego vienen los edut, y los edut son mandamientos que cuando se están hablando de edut, se bajó al nivel de edut cuando estás hablando de los que tienen que ver con los moedín, con las fiestas del Señor, mal llamadas fiestas judías, porque son fiestas del Señor, ahí mismo lo dicen. Los judíos son los que lo están practicando, pero son las fiestas del Señor. Después vienen los mishpatim, y los mishpatim son de juicio. Un mishpatim, no matarás. A pesar que el término correcto es no asesinarás, no robarás. Eso es un mishpatim. Es más, en el texto griego, no matarás, no robarás, no adulterarás, y no me acuerdo cuál era el otro,
están en el mismo versículo, ¿ok? Que esa es otra cosa que también lo tenemos que conversar. Entonces, los 10 mandamientos, ¿pero dónde meto los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son, que se llaman 10 palabras, que son 10 tratos. Si tú revisas eso, hay mishpatim, que son de juicio, no matarás, no robarás. Están los que son los jukam, que son no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. No hay nada que discutir, digamos. Y están los edot, o edut, los edot en plural. Los edut, ahí está el Shabbat. El Shabbat es un mandamiento absolutamente ceremonial. Es un moedim más. No, pero es que eso lo dio Dios en el Génesis 2.2 y 2.3. Conversémoslo, pero sin perjuicio de aquello, que es un error, es una conjetura mal sacada, sin perjuicio que Dios santificó el séptimo día, pero no existe nada en 2500 años, ni siquiera en la Biblia, donde aparezca un versículo que vuelva a hablar del séptimo día o que vuelva a hablar del Shabbat. En esos 2500 años nadie lo guardó y además no hay instrucción de Dios, pero eso lo podemos conversar con datos, ¿ok? Con datos, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y con esto termino, es súper importante para que la gente vaya estudiando. El ser humano es un animal que clasifica y por lo tanto el ser humano inevitablemente tenía que decir, oye, ¿cuántos mandamientos, independientemente que sean Jukim, Mishpatim o Edot, hay en la Torá? Una especie de guía de referencia. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos son todos los mandamientos que tienen que ver con cómo tengo que interactuar con el extranjero, en vez de estar buscándolo todas las veces, yo los separo y los tengo ahí en una cartilla que me es más fácil. Se supone que en el año 3, después de Cristo, o sea, no es un tema no es un tema en la época de Jesús, que seguramente, tal vez, no sé, alguien pudo haber hecho algo. Pero al que se le asume esto es a Maimónides, que fue en el siglo XIII, principio del siglo XIII, finales del siglo XII. O sea, durante 1200 años no hay registro alguno, ni siquiera en el de Simlai, que exista algún documento de que alguien dividió estos mandamientos, los clasificó en 613. Los 613 son absolutamente un tema humano que alguien decidió manejarlos para poder tener una cartilla, pero no tiene nada que ver con que Dios entregó 613 mandamientos. Es más, si tú lo analizas con otras personas que han dividido estos mandamientos, por ejemplo, aquí, no sé si ven en la pantalla, aparecen 634. Si tú en hebreo, ¿por qué? Porque depende que hay un mandamiento que tú lo divides en dos, y otro lo divides en dos, y otro lo juntas. Entonces los números, te puede dar cualquier número. Si no es entender que los 613 son solo una clasificación de aquello, hecho por Maimónides, un gran rabino de finales del siglo XIII, que nació en España, un sefaradí, y por su respeto la gente tiende a tomarlo de Maimónides, pero eso no quiere decir que sea dado por Dios. Ningún judío te lo va a decir, no tiene nada que ver. Entonces los 10 mandamientos están dentro de los 613. Entonces, cuando tú escuchas de repente, y lamentablemente en forma muy torpe, alguien que hable de los 10 mandamientos y lo demás ceremonial y habla de los 613, no tiene idea de lo que está hablando. De hecho, además los judíos hoy día, este número no estoy 100% seguro, pero aproximadamente hay 240 activos. O sea, además nunca los mandamientos fueron para todos o nadie al mismo tiempo. Piensa que hay mandamientos que son exclusivamente para el sumo sacerdote, exclusivamente para las mujeres, exclusivamente para los hombres. O sea, hasta una mala fe, una mala intención de repente por tratar de llevar agua para su molino y empezar a decir que esto de acá, esto de allá, y esto de aquí, o esto es judaizante. Ahora, lo que sí los mandamientos, los 613, que son todos rescatados de la Biblia, se pueden dividir en temas. Por ejemplo, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Los segundos mandamientos tienen que ver con la Torá. También cómo tratar al extranjero, los temas de propiedad. La Torá te prohíbe que yo te engañe a ti. Incluso que si tú eres mi hermano yo te preste con intereses. Entonces ese tipo de cosas que son absolutamente respaldadas por la Biblia y además tiene que ver cómo yo me comporto contigo como prójimo, no tiene ningún asidero que se llamen ceremoniales o morales. Y además, que no tenemos tiempo, eso es un tema absolutamente que nació de la ley natural, que después se fue mezclando, y cuando el hombre
por ahí por el año 1600 dejó de ser discípulo y pasó a ser ciudadano, empezaron estos filósofos a ver si el hombre era bueno o era malo, si se podía mandar solo, y crearon el Estado, de ahí la Constitución, después cómo interactúa con el Estado, y ahí apareció entre medio que el hombre era bueno y había una ley natural, y esa ley natural la llevaron a una suerte de ley moral. Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia, porque no es la definición que vio Dios, dio esta definición Dios. Dio Torá, dio mandamientos, y debajo de los mandamientos están Juquín, Edot, Mishpatín. Los 10 mandamientos hay de los 3. Y ojo, si yo busco Jucá en singular, tengo 101 veces que aparece eso. Edot 57 veces. Mishpatín, que es el tema más importante porque son de juicio, aparece 392. Los mismos mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y fíjate que las 10 palabras o 10 mandamientos en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto aparece solo mencionado 2 veces. No estoy diciendo que se nombran los mandamientos de los 10 mandamientos. Estoy diciendo que cuando se habla de las 10 palabras, aparece 3 veces. No quiere decir que no tengan la importancia que tienen. Y en el Nuevo Testamento no aparece nunca. Aparecen sí mencionados ciertos mandamientos. Y quiero darte un ejemplo del Nuevo Testamento. Fíjate que si tú te vas a Mateo 15:3, dice, 15:4, perdón. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es Éxodo 20, pero después y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversible, eso es Levítico 29 o Éxodo 21:17. O sea, Mateo está hablando del concepto de honrar a la madre y al padre, y incluso está puntualizándolo, incluso maldecir, pero él no está diciendo que aquí hay una ley moral donde hay que basarse en los 10 mandamientos, con un propio mandamiento que aparece en los 10 mandamientos, sino que además está hablando de no maldecir, que es un mandamiento que está en la Torá. O sea, él está hablando de la Torá, está hablando de los mandamientos como una sola cosa. Y para resumen, porque además la Torá no son mandamientos. La Torá es la verdad de Dios, es la voluntad, es el remedio para el hombre. Hay 70 caras donde también está metido algo que hoy día está muy mal mirado, como en la Kabbalah, como la mística judía, el entender cómo funcionan las cosas. Es más, esotérico, el término esotérico habla del Sot, ¿no es cierto? El cuarto nivel más profundo para entender la Torah. Bueno, esotérico se refiere experto en el Sot, por lo tanto esotérico antiguamente era experto en la Torah. La palabra prójimo, que en algún momento vamos a estudiar lo que es el amar al prójimo y amar a Dios. La palabra prójimo, si tú la buscas no solo como palabra, sino como concepto, para que tú veas cómo es importante la Torah, tú vas a encontrar que el 47,6% de las veces que se encuentra en la Torah, que se encuentra en la Biblia, es la Torah. Sí, el resto está en el Tanaj, o sea, el 84,11% de las veces que se conversa sobre el tema del prójimo se trata, es en la Torá. En el Nuevo Testamento solamente aparece 17 veces, y 10 de esas 17 veces apunta a Levítico 19:18, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, lo que te quiero decir con esto, que no es tema el amor al prójimo en el Nuevo Testamento, porque es tema en el Antiguo Testamento, y lo que apunta al Nuevo Testamento es al Antiguo Testamento. La discusión completa del Nuevo Testamento, que es un tema que también vamos a conversar, tiene que ver con cómo se interpreta la Torá. No es que en el Nuevo Testamento hayan aparecido conceptos nuevos. Y te voy a dar una pequeña perla, como se dice. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿ok? El prójimo, el término prójimo, si tú le sacas el como a ti mismo, amarás a tu prójimo, y lo dejas como la palabra prójimo, es exactamente la misma palabra que mal. Es como que te quiere decir el texto, amarás al mal como a ti mismo. ¿Se entiende? Si tú ves esta letra que está ahí, en la Resh y la Yin, sin los puntos vocálicos, tú lees mal en vez de prójimo. Y prójimo y mal se escriben igual. Y eso tiene que ver con un entendimiento profundo de cómo tú tienes que amar a quien también te puede hacer daño. Y el amar a quien te hace daño es tomar incluso la responsabilidad contigo mismo. Es mucho más allá que tienes que amarte a ti mismo, no. Es un tema de responsabilidad y no de culpa. Es una cosa que al final te lo resumo en una frase. La Torá te enseña a vivir en la vida y no en la mente.